Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 32 de Mejor Energía TV, el programa que hacemos en Prima Multimedios, bueno, compartiendo nuestra mirada de los temas más importantes, más destacados de la última semana en el sector energético argentino. Bueno, como ustedes saben, también con las últimas novedades de la industria oil and gas, por supuesto con Vaca Muerta como uno de los temas prioritarios, con novedades importantes en la última semana. Así que bueno, los invitamos a compartir esta hora con los temas que consideramos prioritarios para compartir con toda nuestra audiencia. Hoy con un programa vinculado en buena medida a la economía, a la macroeconomía, a la situación mundial, el impacto determinante que por supuesto tiene en el sector energético y en el bolsillo de millones de argentinos por hacer el recorte regional de la coyuntura mundial. Así que bueno, vamos a estar abordando la situación del país, bueno, las variables que siguen siendo fundamentales en los últimos 4 o 5 años a la hora de medir el impacto de las potenciales inversiones en Vaca Muerta. Va a ser un abordaje en ese sentido, con la mirada de un especialista, un experto en el área que vamos a estar entrevistando en algunos instantes nada más. Y también vamos a abrir la mirada un poco acerca de lo que está pasando en Neuquén y que se está haciendo cada vez más claro en medio del tránsito preelectoral. Bueno, ya buena parte de los partidos políticos lanzados en esas discusiones para determinar candidaturas. Y dentro de esos discursos de campaña, bueno, la situación de cierta ambigüedad en Neuquén, ¿no? Bueno, ese constante flujo migratorio, una vez más, con el empuje de Vaca Muerta, la situación de la distribución del ingreso, bueno, vamos a estar definiendo un poco también en nuestra otra entrevista de este capítulo 32, bueno, ese escenario ya mirando la situación de Añelo en particular y de la capital neuquina. Así que bueno, sin más nos metemos ya en nuestra primera entrevista de este capítulo 32. Bueno, tenemos el gusto de recibir acá en el piso de Prima Multimedios, de Mejor Energía TV, a Rodrigo Álvarez, economista, consultor. Rodrigo, bienvenido, gracias por la visita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar acá en el programa. Igualmente, Rodrigo. Bueno, te propongo abordar la agenda macroeconómica de Argentina. Situación permanente a la hora de medir los niveles posibles de actividad de la cuenca neuquina, de Vaca Muerta. ¿Cómo está siendo la situación actual? Bueno, con esa situación habíamos hablado hace 2 o 3 meses en medio del recambio de la conducción del área económica, bueno, con objetivos de corto plazo que parecen ser los que se pueden ir a buscar, ¿no? Para ir transitando un camino, bueno, hacia un sendero algo mejor para la economía en términos generales, ¿no? Sí, la verdad que yo quiero salir por un instante de la coyuntura y pensar qué es lo que necesita la Argentina para digamos, salir de esta encerrona en la que se ubica. Podemos charlar mucho sobre inflación, seguramente lo vamos a hacer, el escenario del año que viene, pero cuando uno mira por qué Argentina está donde está y no logra aprovechar todo su potencial, desde los 80 tenemos que ver que en promedio invierte menos o 10 puntos menos que lo que invertía hasta los 80. O sea, comparado con el promedio de la región. O sea, comparado con el promedio de Latinoamérica, Argentina invierte muchísimo menos y eso tiene que ver básicamente por la incapacidad que tiene de generar condiciones para el financiamiento del crecimiento. Y Neuquén es un caso muy evidente. Ya se probó que recursos de clase mundial, que la productividad de los pozos en Argentina son incluso 20% superiores a los de Estados Unidos, que tenemos pozos que están dentro del top 10 mundial de productividad y no podemos acelerar ese crecimiento. Y lamentablemente no lo vamos a poder acelerar por bastante tiempo, porque básicamente hay 2 restricciones estructurales. Uno es la brecha, el cepo que genera una distorsión entre el tipo de cambio oficial y el libre, que hace imposible el financiamiento externo. Y lógicamente, otra restricción es la inflación, que hace imposible el financiamiento local. Argentina tiene 7 puntos de crédito al PBI cuando
Chile tiene más de 100, Brasil más de 60, el promedio de la región supera ampliamente el 50%. Entonces, digo, en este escenario, las empresas van a seguir reinvirtiendo sus utilidades, pero no vamos a tener la aceleración que necesita Neuquén y sobre todo que necesita la Argentina para destrabar dos de sus principales restricciones. Una es la oferta de energía y la sustitución de las importaciones para alimentar la posibilidad de crecimiento y por otro la capacidad de generación de divisas que tiene la provincia. Entonces, yo creo que en los próximos años, y digo en el corto plazo, lo que queda de 2022, 2023, 2024, la dirigencia argentina tiene que generar las herramientas para que ese financiamiento y esa aceleración de la inversión pueda darse en lugares donde es tan evidente que la rentabilidad existe y que la posibilidad de crecimiento existe, porque lamentablemente ni el cepo va a desaparecer el año que viene, ni el otro probablemente, o las restricciones para acceder a las divisas, y la inflación no va a bajar en el corto plazo. Entonces tenemos que empezar a generar atajos para acelerar el crecimiento y mejorar las condiciones del entorno. Clave para esa mirada de, bueno, ese plazo muy razonable para el resto del mundo, que son 3, 4 años, ¿no? Corto plazo, que en Argentina parece ser un horizonte mucho más amplio. Acuerdos políticos, venimos viendo la llegada todo el tiempo de candidatos de uno y de otro lado de las coaliciones más mayoritarias de Argentina. Esa situación de, bueno, en la esfera pública, acuerdos respecto del potencial y la actualidad, ni hablar de vaca muerta. Entiendo entre líneas de lo que vos estás diciendo que es básicamente un acuerdo político que haga sostenible un plan económico, acuerdos que al margen de las grandes diferencias y de las grandes miradas, bueno, plasmen en términos de números, de proyecto de país, bueno, eso que parece ser un consenso público, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad, obviamente, de liderar este proceso y de empezar a pensar cómo se van a generar herramientas que van a alivianar la transición de 2023 y van a hacer que el próximo gobierno sea del signo político que sea, tenga mejores herramientas para implementar un plan de estabilización estructural. Yo creo que es muy difícil que el gobierno actual tenga las herramientas, el consenso político para hacer la profundidad de reformas que se tienen que encarar, pero tampoco podemos esperar un plan de estabilización del próximo gobierno, eventualmente una nueva reestructuración de la deuda, la salida o algunas herramientas que permitan alivianar el cepo y la brecha, pero digo, tenemos que esperar hasta 2024 para empezar a acelerar el crecimiento sobre vectores que sabemos que nos pueden alivianar la carga a todos los argentinos, como puede ser que Vaca Muerta acelere el ritmo de producción, genere más dólares y obviamente esos dólares sirvan para aliviar la restricción externa, para bajar las presiones sobre el tipo de cambio oficial, para bajar las expectativas de inflación. Digo, hay mucho para hacer en el corto plazo, aún en un marco donde Neuquén viene, digamos, creciendo muy bien. Si uno mira la última década, el crecimiento acumulado de 35% versus la nación que no creció. Digo, Neuquén creció 35%, repito, la nación no creció, y haciendo algunas simulaciones y algunas proyecciones con nuestro equipo, en los próximos 8 años el PBG, el Producto Bruto de Neuquén, puede duplicarse. Solo en 8 años. La última década, 35%, estamos hablando de duplicar en 8 años. Esto obviamente genera un gran desafío para la gestión local, pero también es una enorme oportunidad, aún si no se materializan estas ideas, estas herramientas que yo creo que tienen que generarse en el corto plazo. Das con un tema clave de estos días en la provincia de Neuquén, que está alimentando los debates políticos en medio de ese posicionamiento de los partidos ya que miran el 2023, y lo vemos ahí a la vuelta de la esquina. La situación del ingreso a Neuquén, ¿no? Esto que mencionás vos, el crecimiento casi exponencial, podríamos decir, o muy importante respecto a la media nacional, y zonas de pobreza, en la última medición del INDEC,
37,2% de pobres en el conglomerado Neuquén-Plotier, donde hace la medición el INDEC. Sin dudas hay un desafío para la provincia ahí también, ¿no? Pero es un gran problema para tener, digo, esto de cómo, bueno, se instrumentan algunas herramientas y cómo también queda más en claro que es un tema de escala, ¿no? Y atado a lo que vos decís, eventualmente. No sé cómo estás viendo ese escenario. Digo, cómo se integran más de los que vienen incluso a buscar esas oportunidades a Neuquén, ¿no? Bueno, hay una primera condición de fondo que es Neuquén tiene cada vez más recursos, ¿no? Posiblemente el año que viene sea la provincia más autónoma del país. Más autónoma del país. ¿Qué quiere decir? Que los recursos que depende básicamente de los recursos propios que se generan en una medida central por las regalías. Si miramos el presupuesto de 2008 hasta la fecha, el presupuesto en dólares más que se duplicó. En 2008 era de alrededor de 1.000 millones de dólares, hoy estamos hablando de 2.400, y digamos, el crecimiento va a ser muy importante, recursos van a haber en Neuquén. Yo creo que un primer desafío de cara a lo que vos señalás, que coincido, es hacer más eficiente el nivel de gasto, ¿no? No solo pensar en que la bolsa va a ser más grande, claro, sino cómo trabajo y comprometo a los proveedores de bienes públicos, y en esto es central la educación. ¿Cómo hago que la educación pública compita con la privada en términos de costos, en términos de compromiso de los sindicatos, de los profesores, de los maestros, por generar un semillero de recursos humanos en Neuquén que permita no solo atacar la pobreza, sino diversificar, claro, la estructura productiva. Digo, Neuquén no solo tiene que generar recursos humanos para que vayan a la industria del petróleo, puede generar y debe generar recursos humanos para que se integren a la economía de conocimiento, que es la que le va a permitir, digamos, crecer a tasas muy aceleradas y donde Neuquén tiene posibilidades muy grandes, más allá de otras industrias que son muy tradicionales para Neuquén, como la industria de las frutas o incluso del turismo. Claro. Hay que pensar que hoy el 50% de la matriz productiva de Neuquén depende de la industria de oil and gas, del petróleo y de la energía, y eso pasa en todas las economías con el perfil de la economía neuquina, pero hay que trabajar, y creo que la responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad es trabajar para que eso cambie con un horizonte de largo plazo, de nuevo, pensando que las herramientas están. Claro. Pensaba mientras vos hacías esta explicación tan clara, tan contundente, bueno, acerca de la necesidad de generar valor agregado, digo, salirse del rol histórico de los hidrocarburos en buena medida en Argentina, y ni que hablar en la última etapa de la industria con vaca muerta a la cabeza, esa necesidad de afianzar ese proceso productivo con nuevas industrias. Y quería tener tu mirada respecto de lo que está ocurriendo con el litio en el norte del país también, ¿no? Con un bastión de inversiones importantes. Se logra ver, bueno, un movimiento incipiente en un mineral estratégico para los próximos años de toda la humanidad. Hay una oportunidad para aprovechar en ese sentido también, ¿no? Digo, es un momento para fijar condiciones, para, bueno, hacer valer esos recursos, ¿no? Ni hablar, pero volvemos al mismo punto. Yo creo que ya nadie duda de la calidad de los recursos argentinos. El problema es cómo hacemos, incluso de la rentabilidad que se puede generar. ¿Cómo hacemos para saltar estos problemas y acelerar el ritmo de crecimiento? ¿Cómo hacemos para que una empresa que dice quiero invertir en litio no se trabe con el primer problema, que es cómo traigo los dólares? ¿Y cómo saco los dólares? ¿Cómo le pago a mis proveedores? ¿A cuánto me lo vas a tomar? Claro. Digo, claro, son cuestiones básicas que en el mundo están resueltas y que la Argentina tiene que generar esas herramientas, porque de nuevo, si nosotros esperamos a que se resuelvan las condiciones macroeconómicas para sentar las bases para que esa inversión se produzca, vamos a perder 3 o 4 años, que es una eternidad en la vida de las personas, en la vida de un país que hace una década se encuentra con el mismo nivel de actividad, que está paralizado. Entonces, digo, no podemos esperar el plan de estabilización, no podemos esperar un nuevo gobierno que se ilumine. Digo, hay que empezar a generar
estos puentes, estas soluciones, al menos parciales, sectoriales, pero que tengan un norte claro, que es empezar a poner esta aceleración necesaria sobre la mesa. El diagnóstico es uno, digamos, está habituado a escuchar, no estoy diciendo quiero decir, hay un consenso en ese diagnóstico que haces. Digo, respecto de, escuchás al gobierno nacional y funcionarios del área económica, incluso dicen esto del diagnóstico permanente, de hay que ir hacia esos objetivos, de buscar soluciones. Del otro lado de la grieta, por decirlo así, también está esa sintonía. Concluyo leyendo lo que vos estás diciendo, que falta la política ahí interviniendo en ese acuerdo que mencionábamos al principio de la charla, ¿no? Digo, sin eso, los grandes proyectos, las grandes proyecciones de producción, el GNL de Vaca Muerta, bueno, va a ser parte de lo deseable y de lo que algún día el país pueda obtener, digamos, ¿no? Porque lo otro es, como decís vos, reinvertir utilidades, ¿no? Sí, yo tengo dudas de que ese consenso de diagnóstico esté. Hoy creo que hay un foco demasiado importante en las restricciones, ¿sí? En los problemas de fondo, en la inflación, en el cepo, en los distintos tipos de cambio. Digo, entendamos que esto va a seguir por mucho tiempo. Sí. Esto va a seguir por mucho tiempo y que el plan de estabilización es necesario, pero también, digamos, va a generar demasiadas restricciones en el corto plazo. Lo que yo estoy planteando es, empecemos a pensar soluciones. Podemos pensar en un fideicomiso para aquellos sectores en los que se invierte, no necesariamente exclusivamente para Vaca Muerta y la energía. Podemos pensarlo para el litio, para actividades de agro, de riego, un fideicomiso en el exterior que permita saltar el riesgo cambiario y obviamente empezar a trabajar en que obviamente se puedan pagar las importaciones de bienes de capital y pensar en la capacidad de generación de nuevas exportaciones, y que una parte lógicamente vaya a apuntalar las reservas del Banco Central, pero que empiecen a traccionar y generar no solo el crecimiento o la aceleración del crecimiento de estas industrias, sino la posibilidad de poner más dólares sobre la mesa, que hoy es la principal restricción que traba a este gobierno y que va a trabar al que viene. Bien, Rodrigo, contanos un poco lo que estás haciendo en Neuquén esta semana, con un lanzamiento importante, un proyecto personal. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, en realidad yo estoy en Neuquén hace más de una década asesorando y trabajando con empresas y familias neuquinas en la gestión de patrimonios y de inversiones. Sencillamente lo que estamos haciendo después de 10 años es darle un paraguas a esto, una marca que va a ser Between Inversiones, que la estamos presentando hoy, no casualmente en Neuquén. Neuquén, si bien trabajamos en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Mendoza, Neuquén es nuestra base de operaciones, nuestro core, acá es donde tenemos nuestros principales recursos, y lo que estamos haciendo hoy es comunicándole y contándoles a todos los que venimos haciendo hace mucho tiempo con un nuevo nombre que es Between Inversiones, y básicamente lo que proponemos es desde Neuquén gestionar patrimonios de familias y empresas como lo hacen los grandes bancos de inversión en el mundo, y poniendo a disposición de las familias herramientas del mercado de capitales, pero también de negocios alternativos, de inversiones tanto en real estate, que por ahí pueden ser más tradicionales, como venture capital, en biotecnología, herramientas que permiten potenciar el rendimiento de las carteras de los clientes y poner sobre la mesa otras alternativas que no son tradicionalmente los plazos fijos, el ladrillo. Digo, hay otras combinaciones en el menú que creemos que son muy interesantes. Lo estamos viendo muy, muy claramente y seguramente debe ser mucho más diverso, pero lo que es evidente y es tema siempre de entrevistas o conversaciones es los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Los permisos, decenas, centenares, 140 edificios construyéndose, 50, 60 edificios en lista de espera. Imagino que es uno de los vectores del tema de la construcción, ¿no? ¿Qué otros sectores son prioritarios en la agenda de la estrategia de dónde invertir? ¿Qué es lo que está sucediendo acá en Neuquén en ese sentido? Bueno, yo digo, para el argentino
hoy Neuquén sigue siendo atractivo, ¿no? Para los neuquinos es la cotidianidad, para el resto de la Argentina muchas veces se buscan proyectos, empresas, y el capital está disponible para volcarse a proyectos neuquinos. Creo que esto es muy interesante. Hay muchos neuquinos que ya están cansados de tirar de carro, de empujar y consideran que hay que darle paso a un nuevo socio, un nuevo capital. Eso creo que es muy importante. Y después pensar que en el mundo el capital disponible para emprendedores es muy importante. Hay negocios en biotecnología que incluso incluyen accionistas o socios que están vinculados a la industria de oil and gas, proyectos vinculados a la tecnología que hoy, digamos, se pueden acceder, o a esas inversiones se pueden acceder desde la Argentina. No hay que pensar en que estos proyectos, digamos, hay que tener capitales en el exterior. Sí, digo, hoy hay muchas posibilidades desde la tranquilidad, desde una oficina de Neuquén. Y la ventaja de estos proyectos es las grandes familias saben que en el mundo que tienen que invertir una parte en el mercado de capitales, obviamente tienen sus negocios que son la fuente de riqueza, pero van sumando otros proyectos que pueden potenciar el rendimiento de sus carteras, y eso es lo que creemos que hay que poner sobre la mesa. Tengo una última vinculado a lo que veníamos hablando en el primer tramo de la entrevista. La posibilidad de invertir en acciones de la industria oil and gas. ¿Cómo se está viendo en el mercado local y en el mercado internacional? Seguramente atado es todo esto que estuvimos hablando antes, ¿no? Pero también con el faro de Vaca Muerta, con expectativas y miradas en todo el mundo, ¿no? Viendo ahí quizás algunos apostando algunas fichas en ese sentido también, ¿no? Mirá, yo creo personalmente vengo de alguna forma marcando este potencial que tienen. Hay precios relativos en la economía argentina que son ridículos, perdón la expresión, pero digo, una propiedad en dólares prácticamente no cayó 15-20%, y un bono argentino, que es el mismo riesgo, se desplomó 80%. Las acciones en Argentina hoy cotizan a 3 veces ganancia, 4 veces ganancia o incluso menos, cuando en el mundo, cuando digo cotizan a 3 veces ganancia, quiere decir que lo que yo pago hoy por una acción, por una parte de la empresa, en 2 o 3 años ya recuperé el 100% del valor, y sabemos que una empresa tiene un horizonte mucho más grande. Yo creo que en los últimos meses estamos viendo cómo se revalorizan distintas acciones, no sé, Vista es un caso, YPF, por citar, digamos, extremos, donde estamos viendo que eso se produce básicamente porque la rentabilidad es muy alta, los negocios generan plata, que generan flujo de fondo, y los inversores se están dando cuenta que el precio no tiene correlación con la capacidad de generación de caja y la capacidad de crecimiento y la capacidad de generar ganancias que tienen las empresas. Entonces, digamos, hay un proceso donde el inversor espera ver los resultados para creer, pero los resultados están llegando mucho más rápido de lo que se espera. Obviamente el contexto y la Argentina genera muchas dificultades, asusta, por eso tal vez una empresa no cotiza 10 o 12 veces ganancia como debería cotizar en condiciones normales. Claro. Rodrigo, bueno, como siempre un gusto hablar con vos. Gracias por la visita acá en Prima Multimedios. Seguro vamos a estar retomando el contacto en breve. Gracias por toda la info y el análisis, y bueno, seguramente nuestra audiencia agradecida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando, un placer. Bien, ahí pasaba la entrevista con Rodrigo Álvarez. Vamos a hacer una breve pausa ahora y ya seguimos con el segundo bloque de nuestro capítulo 32 de Mejor Energía TV.